Creo que ahí está grabando todavía. Ya, ahí sí está grabando. Ya. Entonces, mira, la vez pasada habíamos visto un poco de la banda de energía en sólidos cristalinos. Ya. Anterior a este capítulo habíamos visto justamente los tipos de soluciones a la ecuación de Schrödinger. Habíamos visto cuatro tipos de soluciones: electrones libres, electrones en un pozo potencial, electrones, bueno, lo que viene a ser el efecto túnel, y justamente habíamos visto ya como recopilatorio que eran electrones en un cristal. Y sabemos que eso era como que la unión de todos los modelos que hemos visto anteriormente, los tipos de solución. Entonces hemos visto que el electrón iba metiéndose como que en cristales periódicos, que obviamente como son periódicos se van repitiendo cierta longitud. Entonces ya con eso, con esos modelos, nosotros podíamos ver y decíamos, ya tenemos las bandas de energía en sólidos cristalinos. Y aquí teníamos justamente que decíamos primero que el electrón se comportaba de manera libre dentro del cristal, obviamente dentro del cristal. O sea, hay un cristal que el electrón decía, ya, me metí en el cristal y aquí yo me comporto libre. Y venía el electrón y se comportaba libre y viajaba a lo largo del cristal. Y sabemos que los cristales están separados a cierta longitud. Sabemos que están separados a cierta longitud. Y sabíamos que en este caso el grosor del cristal era B y la longitud era. Ya. Y eso se repetía siempre se iba a repetir. Entonces, nosotros tomábamos como que los electrones se comportaban libremente dentro del cristal. Y por eso es que nosotros veníamos a esta forma acá, ¿no? Decíamos, bueno, tenemos una parábola y se comporta libremente el electrón. Entonces, justamente esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? La energía versus el vector de onda. Y teníamos esta ecuación, esta energía era, era para un solo cristal, o sea, digamos, esta ecuación, esta parábola era para un solo cristal. Pero tú y yo decíamos, bueno, es que tenemos varios cristales, entonces deberían haber más parábolas. Era justamente esto, ¿no? Tenemos aquí una parábola, pero tenemos más parábolas, entonces tenemos. Y tenemos esta ecuación que la habíamos ya deducido la vez pasada, que se salía con la función de Bloch. Y obviamente decíamos que para electrones libres tenemos que el valor P vale 0, por lo cual llegamos a esta ecuación y hemos llegado a otras ecuaciones. Entonces aquí tenemos esta. Tenemos que esta ecuación que está acá, se puede escribir de esta forma. O sea, de hecho, esta es su forma, ¿no? Y aquí lo único que va a variar es el valor de P. Mientras P sea más grande, decíamos que estos valores de acá iban a ser más gruesos. Esto prácticamente van a ser las bandas prohibidas del electrón, donde el electrón no puede estar por factores de discontinuidad. Y mientras P era más grande, también decíamos que los valores o los intervalos donde el electrón puede viajar iban a ser más angostos o más pequeños. Tenemos aquí el esquema de bandas y vamos viendo que justamente estas bandas iban a ser los niveles de las bandas. Este se decía arbitrariamente banda N, banda M, aquí puedes poner banda E, banda L, indiferentemente como tú quieras. Y aquí tenemos, mira, justamente la zona periódica. Nosotros decíamos, ¿para qué vamos a trabajar con todas estas ondas? Que al final esto es simétrico, aquí y acá, y nada más. Nosotros decíamos, bueno, entonces solo trabajemos con este pequeño pedacito de acá. Este pequeño pedacito de acá y este pequeño pedacito de acá. Es lo que nosotros decíamos, trabajar solo con estos pedacitos que están acá. Porque todo esto era simétrico, efectivamente. Entonces nosotros lo que hacíamos era aquí reducir este esquema de zona periódica, justamente, y nos quedamos con una zona reducida, que era algo así, y aquí estaba el eje simétrico. Y lo hacíamos, ¿no? Y nos queda lo siguiente. Entonces aquí tenemos las zonas reducidas del esquema de banda. Y aquí era justamente lo que yo te decía. Tenemos la banda N, tenemos la banda M. Decíamos que en este caso eran nombres arbitrarios, pero más adelante vamos a ver que justamente en los semiconductores, esto es lo que se llama la banda de valencia y la banda de conducción. Justamente, y aquí los electrones están aquí parados y tenían que saltar a la banda de conducción.
Eso es lo que ¿Cómo hablábamos. dice banda de? Conducción. Esto es banda de conducción y esta es la banda de valencia. Ok, sí. La banda de conducción. ¿Ya? Y bueno, nosotros teníamos esto, ¿no? Y justamente nosotros decíamos, bueno, sabemos que esto que está acá, eh, podemos relacionarlo con esto. Al final esta es una zona extendida, esta aquí lo dice, extended zone, el esquema de zona extendida. Y aquí podíamos nosotros comenzar a ver la primera zona de Brillouin, la segunda zona de Brillouin. Estas zonas de Brillouin nos servirían para nosotros analizar y predecir cómo va a ser el comportamiento de los electrones, justamente propiedades eléctricas, en propiedades térmicas. Entonces, estas zonas de Brillouin que nos servían. Y nosotros habíamos llegado a que no era necesario analizar todas las zonas de Brillouin, sino que nosotros podíamos, la segunda zona de Brillouin, la tercera, la cuarta, la quinta, de cierta forma, transformarla o traspasarla a la primera zona de Brillouin. Eso es lo que nosotros habíamos dicho. O sea, que no había necesidad de estudiar todas, sino que justamente podíamos esta zona de Brillouin traspasarla acá. Es decir, que por ejemplo, si tenemos, tú sabes que si tenemos un vector v, yo tengo un vector v que va con cierta dirección, sentido, está en cierta parte del espacio. Yo sé que yo puedo, este vector, imagina que tengo dos vectores, el vector b y el vector v. El vector b está en cierta parte del espacio y el vector v está en otra parte del espacio. Dame un ratito. Sí, dale. Listo, ya. ¿Estás ahí? Sí, ¿Estás aquí ahí? está. Ya. Entonces lo que nosotros decíamos es que tenemos varias zonas de Brillouin y podíamos nosotros una zona de Brillouin trasladarla a la primera para analizarla. Y justamente imagina que tú aquí tienes un vector B y un vector V en el espacio. El vector B está acá y el vector V está acá. ¿Sí o no? Imagina, este es el vector B y el vector V. Nosotros de cierta forma podemos trasladar este vector V hacia acá. ¿Qué cosa? Nosotros podemos trasladar este vector V haciendo justamente una traslación. Entonces, este vector v asterisco va a ser el vector trasladado v, y va a ser prácticamente el vector v más un vector g. Entonces, es como que le estemos sumando otro tipo de valor para que este vector que está acá sea el de acá, o esté en el mismo lugar que el de acá. A esto no le prestes mucha atención, nada más es como que matemáticamente es lo que se debe hacer. Justamente esta primera zona de Brillouin es como un vector, y la segunda tienes otro vector. Tú quieres trasladar esto acá y lo que haces es con una traslación. Te sumas otro vector desconocido o que te ayude, mejor dicho, a estudiar. Pero quédate con esto. Nosotros habíamos dicho que no era necesario estudiar la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Nos bastaba con estudiar la primera zona de Brillouin, debido a que aquí nosotros teníamos la información que nos permitía, por ejemplo, saber las propiedades eléctricas y térmicas del material. ¿Ya? Solamente quédate con eso. Bueno, aquí tenemos justamente un resumen del esquema de bandas energéticas, aquí tenemos el esquema de bandas, aquí tenemos el esquema reducido de bandas y aquí tenemos el esquema extendido. ¿Ya? Eh, ¿Para qué nos servía justamente trazar electrones libres? Justamente para, digamos, estos puntos de discontinuidad que ya te había mostrado, ¿sabes? Que son estos picos. Aquí justamente donde, mira, estos son los puntos de discontinuidad. Lo que nosotros hacíamos era decir, estos puntos de discontinuidad no los queremos, solamente queremos analizar cómo se mueve el electrón libremente. Porque eso es lo que estamos haciendo. Entonces lo que decíamos era trazar el esquema de la zona reducida, cosa que nos permitía ver cómo el electrón se comportaba libremente a través de esta parte.
Hemos quedado en esto, y aquí es como nosotros comenzábamos justamente esto que está acá, hacerlo así, cosas así. Y aquí tenemos justamente los electrones libres. Se viene el electrón, y en vez de, por ejemplo, tener aquí toda esta parábola que iba así, nosotros nada más analizamos esta pequeña parábola, y de ahí tenemos otra parábola y otra parábola. Eso ya lo expliqué en la clase pasada, nada más un recordatorio. ¿Para qué nos servía esto? Pues justamente para ver cómo el electrón se comportaba libremente en esta pequeña zona reducida. Sabíamos que puede ir así, puede ir así, puede ir así, puede ir así. Bien, acá está la ecuación de energía, que es lo que recuerda, lo que siempre nos interesa hallar la energía. Eh, Habíamos hablado de eso y listo. Ahí entramos a las zonas de Brillouin, que prácticamente lo que nos daba era información, como te comenté, de los electrones en cierta parte. Y eso es lo que nos interesaba. De los electrones, justamente Aquí, la anterior. Deja ver si está bien la fórmula que he copiado. Ah, ya, ya. Sí, sí está bien. Ya, gracias. ya. Entonces, nos daba información de los electrones, justamente en la curva E versus K, que viene a ser energía versus el vector de onda. Y también decíamos que obviamente la zona de Brillouin está en el espacio recíproco. Lo que nosotros decíamos, ¿no? Pero para que lo tengas en cuenta. Nosotros tenemos una red cristalina, normalmente como siempre lo hemos visto, pero hay un espacio recíproco, el recíproco E, y es de donde están las zonas de Brillouin. Como te había comentado, tiene una explicación matemática y física bastante fuerte, por lo cual no abarca el tema de la clase. Entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros delimitábamos entre menos pi a y pi a? Y esto, cuando nosotros hacíamos, como ya te decía, ¿no? Corresponde a la primera banda electrónica. Y como te dije, ¿no? La primera banda electrónica es la primera zona de Brillouin, que es justamente esta que te dije acá. Aquí entre menos pi a y pi a. Sí. Ahora yo te he preguntado qué pasaba aquí entre pi a y 2 pi a. Justamente no te decía, bueno, de acá a acá es la segunda zona de Brillouin. Y como esto es simétrico, como esto aquí es simétrico, o sea, lo que está acá es igual a lo que está acá, también teníamos otra segunda zona de Brillouin, que es entre menos 2 pi a y menos pi a. ¿Ya no? Entonces ahí tenemos nuestras zonas de Brillouin. Entonces yo es lo que yo te decía, ¿no? Esto no nos interesa tanto, más nos interesa analizar la primera. ¿Y por qué no nos interesa tanto analizar la segunda y tercera? Porque tranquilamente nosotros podemos poner estas zonas en la primera, cosa que al final podemos analizarlo de la misma forma. Esto es lo que te decía, por ejemplo. Yo te decía, mira, solamente para que lo recuerdes, esta curva que está acá, mira, esta curva que está acá, la que intento yo poner, yo la ponía aquí, ¿no? La ponía aquí, y Sí. esta curva que está acá, que recuerda a dónde pertenece, a la segunda zona de Brillouin, la ponía acá, e iba a ir algo así. Que siga apareciendo a esto. Si iba así, y si seguíamos con la tercera, con la cuarta, íbamos a seguir haciendo esto. Entonces, no se decía, prácticamente nosotros podemos tratar este pequeño espacio como, por aquí nosotros podemos poner la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta zona de Brillouin. Eso es lo que yo te decía. Igual está en la clase pasada, está subida. No sé si te pasaba los videos, te voy a pasar los videos. Bueno, aquí más o menos de las zonas bidimensionales, aquí nada más estamos hablando en el vector kx, de hecho aquí lo puedes ver en una sola dirección, pero acá ya estábamos en el vector kx y ky, es decir, vertical y horizontal. Claro. Ya he dicho, ¿no? Se plotea x, y, x, punto con el espacio recíproco, ok, y aquí nosotros hablamos de para qué nos sirve las zonas de Brillouin. Aquí nosotros hablamos de para qué nos sirven las zonas de Brillouin, ¿ya? Ujú. Entonces nosotros comenzábamos armábamos acá, este iba a ser la primera, de ahí armábamos la segunda, que va a ser acá, 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 de ahí vamos con la tercera, perdón, con la tercera que es la de acá. Te recuerda, siempre van a ser los puntos más cercanos al origen, por ejemplo. Siempre comenzamos por los puntos más cercanos. La tercera, y ahí vamos con la cuarta, mira, ahí vamos haciendo direcciones diagonales porque son más lejanos.
Entonces, cuando nosotros armábamos todo eso, llegábamos a esto, ¿no? A esto. Y aquí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta. Perdón, esta viene a ser la cuarta, y íbamos a hacer armando. ¿No te das cuenta cómo se arma? Y aquí va saliendo como esta forma, en el plano. Entonces, por ejemplo, ¿esto para qué nos sirve? Justamente para ver cómo se mueve. Mira, aquí está, mira, justamente, yo te dije, justamente para qué nos sirve, para ver cómo se mueve el electrón, su comportamiento, y para ver su energía. Entonces, por ejemplo, yo te decía, ¿qué pasa si el electrón se mueve a 45 grados? Viene, 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 y ¡pum! Se choca acá. Viene el electrón. Yo puedo calcular su energía moviéndose a 45 grados, o también lo puedo hacer calculando a 180, es decir, paralelo al plano. Entonces, mira, choca acá, por ejemplo. Choca acá. Viene acá. Esto es lo que te quiero entender. O sea, cómo el electrón se mueve a lo largo de este pequeño espacio. ¿Ya? Entonces también, obviamente, si mira, si te das cuenta, recuerda que el electrón también se comporta como partícula. En las zonas de plano lo que te quiere decir es que, mira, si el electrón se mueve aquí 45 grados, está el faz 45, viene el electrón acá. Una vez que choca, el electrón viene y se refleja. Viene y se refleja. Y va a pasar lo mismo acá, se refleja. Cuando se mueve acá, se refleja. Porque el electrón está en continuo movimiento. ¿Ya? Entonces, eso prácticamente es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, no van a variar su comportamiento después del tiempo cuando ya alcanza su máximo. Aquí teníamos esto. Entonces, nosotros, de cierta forma, nosotros habíamos hallado la energía para hallarlo a 45 y a 180. Este aquí está 45. Y esta aquí está 180, lo que es lo mismo que 0 grados, por si acaso. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, bueno, si esto mide A, perdón. Nosotros decíamos, ¿no? Bueno, si esto mide A y esto mide A, ¿cuánto va a valer esto que está a 45 grados? Pues raíz de 2A. Entonces aquí justamente es donde esto se metía, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, y aquí es donde se mueve el electrón, ¿no? Aquí se mueve a lo largo del electrón. Pero si se mueve así el electrón en A, pues obviamente sabemos que va a ser. ¿Sí o no? Entonces esto era 45 180 grados. Y justamente habíamos visto aquí una solapación entre las bandas. Aquí lo teníamos aquí lo teníamos nosotros a 180, y nosotros lo teníamos a 45. Y veíamos, ¿no? Cómo el electrón venía, se comportaba, y nos quedaba aquí un pequeño espacio, ¿no? Una brecha. Sin embargo, cuando solapamos con el 45, esta brecha desaparecía. ¿Por qué? Porque se tapaba con esta curva, ¿sí o no? Sí. Igual acá. Igual acá, se tapaba con esta curva que está acá. Y si le Pero veíamos nosotros, dime, es traslape, ¿no? un traslape, ajá, yo le digo algo se solapa, ¿no? Entonces, si nosotros veíamos esto y calculábamos en todas las direcciones, íbamos a ver justamente esto. Entonces, estas bandas, por ejemplo, si el electrón venía por acá, esto no se ve bien. Entonces, por ejemplo, si el electrón venía acá, tampoco se ve bien. Si el electrón venía por... No sé si esto se ve bien. No sé. Bueno, mira, si el electrón venía por acá, el electrón venía y venía por acá, por el camino, y llegaba a la otra banda. Es decir, nosotros estábamos hablando de que... Estamos hablando de que el electrón tiene un comportamiento típico en qué tipo de materiales. De metales. En los metales. Ya, entonces yo te decía, bueno, tú me dices, ah, ya hemos calculado acá, pero ¿cómo yo calculo, por ejemplo, en otra dirección, que es a 55 grados? ¿Sí? O sea, eso es válido preguntarlo, ¿no? Entonces yo te decía, ah, recuerda que el electrón se comporta como partícula, ¿no? Pero Sí, también se comporta como ¿qué? como onda. Como onda. Y si estamos hablando de un sólido cristalino, estamos hablando que tiene planos, ¿verdad? Planos cristalográficos. En X, Y. Entonces, lo que pasaba era lo siguiente. Decíamos, bueno, entonces, si tenemos este plano acá, tenemos este plano,
viene, incide acá y se ve reflejado acá. ¿Sí, no? Y aplicamos justamente la ley de Bragg. Tenemos la ley de Bragg. Sabemos que la longitud de onda del electrón es igual a 2pi sobre el vector onda. ¿Sí, no? Esto lo debemos saber ya porque ya es una ecuación fundamental. Y tenemos que la longitud de onda es inversamente proporcional al vector onda. Entonces reemplazábamos esto acá, lo teníamos acá y llegábamos a una expresión para acá. Pero como yo te dije, ¿no? Aquí a nosotros lo que nos interesa siempre es calcular la energía, ¿no? La energía está asociada con el vector de onda. Y como ya hemos visto, esta energía iba a ser igual a esto. Nosotros habíamos llegado hasta aquí, ¿correcto, Melina? Sí, correcto. ¿Todo entendido? Hasta ahora sí. Ya. Entonces, hasta ahí habíamos llegado. Entonces, nosotros habíamos llegado ya a cómo se construía poco a poco las bandas. Habíamos visto justamente estos espacios de bandas. Por ejemplo, tenías aquí un espacio, y esto se llamaba una banda prohibida o un energy gap. Energy gap es como un espacio de energía, como un hueco. Esas son Energy. las zonas de discontinuidad. Claro, y esto es justamente lo que te decía, ¿no? Esto viene por los puntos de discontinuidad. ¿Sí te acuerdas, no? Sí, correcto. Entonces lo que hacemos es que, bueno, si tenemos estos energy gaps, el electrón lo que tiene que hacer es de cierta forma saltar, ¿no? Si es que es posible, no siempre es posible. Cuando hablamos de polímeros, por lo general no es posible. O cuando hablamos de aislantes, correcto. Entonces, ya con esto nosotros podemos ya poco a poco comenzar a ver. Entonces, aquí ya vamos a ver una estructura de bandas típicas de ciertos materiales y vamos a aprender a leerlos o a interpretarlos de cierta forma, ¿ya? Ahora sí ya viene la clase nueva. ¿Ves estas bandas? Uy, Diosito, ¿qué es eso? Ya, por ejemplo, usted viene a ser la banda típica del cobre, usted viene a ser la banda típica del aluminio. Pero mira, aquí lo que yo creo que tú veas y que te intereses en esto es que mira, nosotros aquí tenemos estos tipos de comportamientos. Mira, por ejemplo, vamos a hablar del aluminio. Mira, viene la parábola, mira, viene así y viene así. ¿Te acuerdas cómo era nuestra banda, nuestras parábolas iban a ser algo así? Eran algo así, ¿no? Mira, date cuenta. Ta, ta. ¿Sí lo ves? Sí, correcto. Entonces, eso era lo que nos estaba pasando. Es lo que nos estaba pasando y llegamos a esto, ¿no? Entonces, es lo que tenemos acá. Mira. Y mira, aquí también tenemos este comportamiento que va así, ¿no? Mira, ta, ta. ¿Te das cuenta? Es Sí, parecido, sí. obviamente, pero se ve feo, ¿no? Pero si te pones a analizarlo, no está tan difícil, ¿verdad? Pero yo creo No, que también te des cuenta de algo, mira. Aquí no, creo que está muy chiquita la imagen, pero aquí tú ves X1, ¿verdad? Por ejemplo, sí, acá. X es un sumatorio, parece. Este de acá es un X. Ah, Ahora, si te das cuenta de que hay una pequeña brecha, ¿no? sí, correcto. Pero esta brecha se ve solapada ¿con qué? Con esta curva que está acá, ¿verdad? Bien. Sí, Ahora, aquí ves otra brecha, ¿no? Esta brecha ¿con qué se ve solapada? Con con la esta. que pasa el S. Y Correcto. también con la que está acá. Entonces, esto es lo que te quiero entender, es que el electrón se mueve libremente y esto es típico de un metal. ¿Por qué? Porque no hay brechas específicas. O sea, no hay una brecha que no esté solapada. Todas están solapadas. Entonces el electrón viene el electrón y se comporta libremente. A través justamente de estos vectores que vienen a ser vector KX. Es la energía. Entonces, mira, no se comporta así. Esto es el aluminio. Ahora veamos el del cobre. Tenemos el del cobre y mira, ahí viene el cobre así, no va así. Mira, por ejemplo, acá. Se comporta, está en X4, pasa para acá. Mira, aquí hay una pequeña brecha
De hecho, no, mira, aquí viene y, ¡pac! Y salta acá. Ok, pero mira, aquí sigue bajando y todo está continuo. Todo está continuo. De hecho, aquí hay menos brechas que las que hay acá, ¿sí te das cuenta? Sí, ¿Qué te quiere entender eso? ¿Cuál es el mejor conductor? ¿El cobre o el aluminio? el cobre. El cobre. Y eso lo vemos en la vida real, ¿sí o no? Claro. El cobre es mejor conductor que el aluminio. Bueno, también ahí está la plata, ¿no? Plata. No sé si el oro es mejor que la plata, creo que no. Creo que la plata le gana al oro, pero el oro es mejor que el cobre. Entonces, esto es la banda típica. Dime. ¿Verdad? No, es verdad. Lo que dijiste que el oro es mejor que el cobre. Ya. Y mira, esto es típico de qué material es Melina. De Los metales. metales. Listo. Eh, típico de materiales metálicos. Ahora, ¿de qué material tú crees que? Mira esto, analízalo tú, quiero que tú lo analices y me digas qué ves aquí, Eh, que aquí sí hay saltos. So, ¿ya? Más o menos por dónde, pues más o menos por energía, pues, abierto, claro, ajá, ahí dice gaps, back gaps. ¿ya? Entonces, correcto, ¿no? Entonces mira, aquí el electrón viaja libremente hasta cierto punto, si te das cuenta. Sí, y ahí sufre discontinuidad. Pero aquí, ¿qué tiene que hacer el electrón? Si el electrón viene aquí, se para aquí, ¿qué tiene que hacer el electrón? Traslaparse, pero no hay cómo Entonces, ¿qué tiene que hacer obligatoriamente? Saltar, ¿verdad? saltar, claro. ¿Y tú cómo crees que lo haría? O sea, ¿tú qué crees que tendrías que someter al material para que esto pase? No, con una energía, alguna fuerza. Aumento de energía, después por lo general se da con temperatura, ¿verdad? Claro, Entonces es lo que pasa. Entonces el electrón aquí coge y dice, ah, bueno, la banda, o sea, este hueco de la banda no es tan grande, no es tan grande, entonces puedo saltarlo si me pone energía. ¿Sí o no? Lo puedo saltar. Entonces el electrón dice, bueno, ya me metiste energía, yo salté y ¡fium! Ya estoy por acá. Ahora sí, ya puedo estar aquí. Puedo moverme libremente por acá. Porque aquí está. Entonces, mira, no es esto es de típico, mira, polígono. mandé. O sea, no es, eso ya, o sea, cuando no hay traslape, eso ya no es metal. No, eso no es metal, pero si te das cuenta, esta es una pequeña banda. Entonces, ¿qué material tú crees que puede hacer? ¿Cerámico aislante, polímero Semiconductor, aislante o un semi, semiconductor? un semiconductor. Exacto, es un semiconductor, Porque si hubiera demasiadas bandas de una brecha, discontinuidad, ajá, ahí sí hubiera sido un polímero. claro, o un cerámico aislante. O exacto. Muy bien, y eso es lo que pasa, de hecho. Entonces, cuando vemos una pequeña brecha de energía no tan grande, podemos hablar de que estamos hablando de un semiconductor. De hecho, justamente uno era un germanio y otro era creo que no recuerdo el nombre, pero uno era germanio, justamente era un semiconductor. Eh, eso es lo que pasa, de hecho. Entonces, y mira, aquí vemos que ya, entonces mira, esto que está acá es lo que yo te comentaba, Melina. Esto que está acá, no lo sé la verdad, pero se asemeja, esto que está acá, se asemeja a la banda de Valencia. Esta es la banda de Valencia, Claro, para que pase ahí a la de la con de conducción. conducción. Entonces, aquí estamos en la banda de conducción. Ujú. ¿Sí o no? Ah, interesante. Entonces, mira, todo lo que te he enseñado ya comienza a cobrar sentido aquí, ¿no? Y Claro, mira, acá tenemos también justamente lo otro. Aquí también lo puedes analizar. Aquí justamente por acá. Este es el espacio que tiene que superar el electrón con cierta energía. Bueno, aquí vemos justamente la de valencia, justamente son los electrones de valencia y tienen que saltar a la banda de conducción. ¿Ya? Listo. Sin embargo, entonces mira, hasta ahí hemos llegado a la parte de estos modelos. O sea, aquí ya terminamos la parte de estos modelos. ¿Ya? ya. Entonces, hemos hablado hasta ahora de bandas de valencia, de bandas de conducción, de electrones, pero hemos hablado nada más de un solo electrón, ¿sí o no? Ajá, correcto.
Entonces, vamos a hablar en la siguiente unidad de más electrones. Porque sabes que no es solo uno, ¿verdad? Hay muchísimos electrones. Claro. Entonces, Miles. aquí nosotros ya debemos construir un modelo que nos permita a nosotros calcular para el número de electrones que debe ser. Entonces, y como hemos hablado de bandas de valencia, o sea, tenemos electrones de valencia, que es la última capa o la capa más externa al núcleo. Entonces debemos hablar ya de esto. Entonces aquí vamos a hablar de electrones en un cristal, pero ya asemejando esto más a la realidad. Entonces, si está entendido todo, podemos avanzar. Ya, que sea, no sé. Y aquí podemos avanzar. Y vamos a hablar de electrones en un cristal. Este viene a ser el capítulo 6 del libro de Electronic Properties of Materials. Este es el último capítulo de la unidad. De la unidad 1 que viene a ser acá en el curso de la universidad, ¿correcto? Ya. Entonces, para hablar primero de electrones en un cristal, debemos hablar de cierta energía. Y de hecho, esto es lo que yo te quería decir, míralo. Mira por acá. Ya. ¿Qué dice? Espera. Un poco rebelde la compu. Ya, aquí qué dice. ¿Qué dice aquí? Fermi Energy. Entonces, vamos a hablar de cierta energía que hablamos de la energía de Fermi. Este es muy interesante. Entonces, aquí está, ¿no? Listo. Entonces, para hablar primero de los electrones, vamos a hablar de la energía de Fermi. Entonces, primero, siempre hemos hablado de un solo electrón, como te comenté, ¿no? Un solo electrón, un solo electrón, un solo electrón. O sea, los hemos estudiado por separado. Y las ecuaciones de Schrödinger han sido para estudiarlos solamente por un electrón. Y al final está bien, ¿no? Pero debemos nosotros generalizar para la cantidad de electrones que hay. Entonces, lo que nosotros decíamos es que consideramos un solo electrón que está confinado en el campo de los átomos de un sólido. Hasta ahora, ¿no? Los diferentes modelos que teníamos, una barrera potencial, eso. Y obviamente, ¿de qué estábamos hablando? ¿No? De electrones de valencia, ¿no? El más externo al núcleo, electrones de valencia. Y aquí está el núcleo, y la última capa, el último orbital es donde hablamos de ese electrón, de este electrón. ¿Por qué? Porque las fuerzas atómicas no van a ser tan, tan fuertes cuando está más lejos del núcleo, ¿no? Tú sabes por justamente esta ley de Coulomb que nos dice que positivo y negativo se atraen. Entonces hablamos de electrones de valencia, electrón externo. Pero como te dije, ¿no? ¿Tú cuántos electrones crees que haya en un sólido? Hay muchísimos. Y solo para ver, mira, en un centímetro cúbico encontramos 10 a la 22 electrones de valencia. O sea, esto es hartísimo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablamos, ¿no? Pero si hablamos de muchos electrones, así millones de electrones, o billones o trillones, creo que es importante pensar cómo están distribuidos a lo largo de los niveles de energía. ¿Yo no? Porque tú puedes decir, a este nivel de energía yo tengo, un ejemplo, 7 electrones. En otro nivel de energía yo tengo 3 electrones. O sea, la cosa es ver cómo estos millones o billones o trillones de electrones están distribuidos a lo largo de los niveles de energía. ¿Me doy a entender? Ya. Y aquí tengo un mini spoiler. Cuando hablábamos de electrones, de partículas pequeñas, nosotros queríamos hallar dónde se encontraban, nosotros no podíamos hallarlos específicamente, ¿no? Sino que tenemos que hacerlo por medio de la probabilidad, ¿verdad? Sí. Y es lo que vamos a hacer ahora aplicando las estadísticas de Fermi. Entonces, primero vamos a saber qué es la energía de Fermi, vamos a definir la energía de Fermi y ahí vamos a saber cómo se distribuyen los electrones a lo largo de los niveles de energía. Entonces, ¿qué es la energía de Fermi? La energía de Fermi es la energía más alta que pueden asumir los electrones al cero absoluto, es decir, a cero Kelvin. O sea, es la energía más alta que pueden tener al cero Kelvin. Déjame anotarlo aquí.
La energía. Ajá. Ahí está. Ujú. Ah, ya, que asumen los electrones. Ya, listo. Entonces, aquí hay una analogía bastante interesante. Imagina que, para que lo entiendas bien, esta copa llena, hasta el tope es prácticamente el mar de electrones. Y la energía de Fermi son los electrones que se encuentran en la superficie. Esto acá es el mar de Fermi, el mar de electrones, pero aquí en la superficie, a T igual 0 Kelvin, estamos hablando de la energía de Fermi. Aquí estamos hablando de los electrones que tienen la mayor energía posible al cero absoluto. No sé si así se entienda mejor. Sí. ¿Y para qué nos sirve la energía de Fermi? Para poder leer justamente estos diagramas que te acabo de mostrar. Y nos da una información importante, nos puede dar la velocidad de Fermi, todo eso. Sí, pero recuerda, estamos hablando de la energía de Fermi, se define en cero absoluto. Cero absoluto. Con eso ya tenemos algo ahí interesante, ¿no? No sé si tengas alguna pregunta referente a esto. No, ahora no. Okay. ¿Y por qué el cero absoluto? Porque no hay energía más pequeña que el cero absoluto, ¿verdad? O sea, no hay Claro. temperatura más pequeña. Entonces no pueden, este es el estado energético más alto, o sea, no puede tener más. Entonces por eso es que estamos aquí. Y esto nos define, justamente nos ayuda a tener como que una guía o un punto de referencia. Empezamos a ver la energía de Fermi en un semiconductor, es algo parecido. Mira, aquí está la banda de valencia, correcto. La banda de valencia es lo que estamos hablando nosotros. Aquí están los electrones que nosotros tenemos. Entonces, lo que nosotros debemos ver es, bueno, nosotros necesitamos pasar cierta energía para avanzar a la banda de conducción. Eso es lo que te digo. ¿Ya? Eh, eso prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros debemos avanzar a la banda de conducción y para eso necesitamos tener cierta energía, que se viene a ser parte de la energía de Fermi. Este es un diagrama típico justamente de un semiconductor. Y a su vez también tenemos aquí la velocidad de Fermi. No sé si eso se lo vio en corrosión, pero en los cursos de electroquímica esto se usa mucho para lo que se llama la ley microscópica de Ohm, que viene a ser la velocidad de Fermi. Velocidad de Fermi. La velocidad de Fermi que nos ayuda a ver justamente, bueno, la velocidad de los electrones con más alta energía, cómo se propagan, la velocidad de ellos. Entonces la energía de Fermi nos permite saber, primero leer diagramas, nos permite saber la energía máxima que puede tener el electrón justamente antes de ir a la banda de conducción. Eso nos permite saber. Entonces son varias cosas que nos permiten saber. Ya para ir terminando esta primera hora, vamos ya entonces a preguntarnos, bueno, ya estamos hablando de muchos electrones, estamos hablando de que la banda de valencia, que la banda de conducción, entonces los electrones deben estar repartidos entre ellos, ¿no? Deben estar repartidos. Entonces, ¿cómo están repartidos? Y más que todo el cómo, ¿qué probabilidad hay que estén en ciertos estados de energía? ¿A qué probabilidad hay que aquí haya un electrón? ¿Qué probabilidad hay que aquí haya un electrón? ¿Bien? Y ahí vamos terminando. Y vamos a las estadísticas de Fermi-Dirac. Entonces, esta estadística de Fermi-Dirac sirve para lo que se llaman los fermiones, por si acaso. Los fermiones, esto sirve para fermiones que vienen a ser los protones, electrones, neutrones, que tienen spin un medio. Cuando hablamos de fermiones, hablamos de este tipo de partículas que tienen spin un medio, más o menos. Esta es solo válida para los fermiones. Electrones, neutrones, protones. A ver, la Esta estadística estadística del Fermi-Dirac es para es los fermiones.
válida para fermiones, exacto, que vienen a ser Ok. protones, neutrones y electrones. Y que son partículas que tienen el spin un medio. O sea, más o menos un medio, puede tener cualquiera de las dos. Y ahí viene justamente lo del principio de Pauli, etc, etc. Pero eso ahorita no nos interesa. Entonces, nada más vamos a las estadísticas de Fermi-Dirac. Entonces, esta estadística lo que nos dice es esto. 1 sobre el exponente, esto es euro elevado a esto, de la energía menos la energía de Fermi sobre la constante de Boltzmann por la temperatura en absoluto. Aquí la temperatura debe estar en Kelvin, más 1. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser la estadística de Fermi-Dirac. Y que de hecho tiene una forma así, como lo ves aquí, ¿no? Viene así, así. Esa es la primera forma. Y la otra forma es esta, algo así. Algo así, ¿no? Bueno, de hecho va así. ¿Ya? Entonces, a ver, recuerda, F es la energía de Fermi, K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en absoluto, es decir, en grados Kelvin. Entonces, aquí nosotros podemos ver la primera gráfica de la estadística de Fermi, cuando estamos a T igual 0 Kelvin. Estamos a T igual 0 Kelvin y estamos hablando, mira, aquí ves el 1, y aquí lo que estamos hablando es de que, recuerda, ¿no? Como estamos hablando de estadísticas, ¿de qué estamos hablando, Melina? De probabilidades, ¿verdad? Claro, Y la probabilidad siempre está entre 0 y 1, ¿verdad? correcto. Aquí viene a estar el 0 y aquí viene a estar el 1, por ejemplo. Entonces, aquí como lo dice la imagen, ningún electrón puede estar por encima del nivel de Fermi a 0 Kelvin. Ningún electrón puede estar por encima del nivel de Fermi, es decir, a 0 Kelvin. ¿Ya? Y vemos justamente que como estamos a 0 Kelvin, los electrones se encuentran en esta banda. Se encuentran en esta banda. Y nosotros ya para subir a la banda de conducción debemos, aquí hay una imagen que lo explica mejor. Mira, vamos a esta de acá, mira. Esta es a 0 Kelvin, ¿lo ves? Sí. Entonces, esta banda que está acá es como si fuera aquí, ponle aquí la banda de valencia. O sea, aquí está completamente lleno. Y la probabilidad es 1, es decir, que es el 100%, ¿verdad? Claro. Pero a medida que nosotros queremos ir a una energía superior a la energía de Fermi, mira lo que pasa. Es decir, que esté por encima del nivel de Fermi, la probabilidad es ¿cuánto es? ¿Cuánto es la probabilidad? ¿Qué será? No sé, no, 80. 0, aquí está. Te lo repito para que lo entiendan. Ajá. Recuerda, estamos hablando del nivel de Fermi, lo que te quiere decir, préstame atención a lo que te digo ahorita, que no pueden haber electrones por encima del nivel de Fermi. O sea, no pueden haber porque estamos a 0 Kelvin. No pueden haber. Entonces, esos electrones deben estar, sí o sí, Claro, no deben hay estar, una, sí o no sí, hay una en la energía que banda no. de valencia. Claro, Es por eso que aquí no. estamos al 100%. Y es prácticamente esto que está acá. Mira, aquí estamos al Es 100%. Pero disculpa que te interrumpa. La KB es la constante. La constante de Boltzmann, que es 5 punto Ay, algo. Eso la que ya, vimos al eso, inicio. ajá, eso debes tener una. Sí. Es la constante de Boltzmann, es diferente a la de Planck. Es 5 punto algo. No recuerdo muy bien. Ay, Ya. ya, ok. Ya. Entonces, mira, por ejemplo, aquí estamos al 100%. Estamos al 100%, ¿no? O sea, mira, aquí lo dice claramente, ningún electrón puede estar por encima del nivel de Fermi a 0 Kelvin. Aquí estamos a 0 absoluto, Sí. ya que ninguno tiene la energía suficiente o energía por encima del nivel de Fermi. O sea, el electrón que está a 0 Kelvin tiene una energía menor al nivel de Fermi. La tiene, es menor, pero ¿cuál no puede estar por encima? Por eso es aquí es el 100% de probabilidad que está en la banda de valencia. Eso es lo que te quiero decir. Y si nosotros queremos ver cuántos electrones hay en la banda de conducción a 0 Kelvin,
Ya no hay. O sea, aquí la probabilidad es del 0%. Y esto es justamente lo que te quiero entender acá. Aquí, a energías superiores, no hay. ¿La probabilidad cuánto es? De cero. Pero energías inferiores, ¿cuánto es? Sigue siendo cero. Acá es 100%, inferiores. Inferiores de la temperatura. Recuerda que esto es prácticamente un diagrama de energía versus probabilidad. O sea que está más el 1%, el 1. Entonces, mira, te lo vuelvo a poner. A energías superiores, es decir, a esto, a energías superiores, a 0 Kelvin, ¿cuál es la probabilidad de que un electrón se encuentre por encima? A energías inferiores, pone aquí una E, Bien, porque ahí vas a 1. estar. A ver, entonces te digo, a energías inferiores, es decir, que EF es mayor que E1, a energías inferiores, ¿cuál es la probabilidad de encontrar electrones? De 100. 100%, porque estamos justamente en la definición del Fermi, ¿ya? Pero esto es para cuando estamos en T igual 0 Kelvin, ¿correcto? Ujú. Pero también tenemos cuando, ahora sí, ¿no? Entonces esto es para cuando estamos a T igual 0 Kelvin. Ahora vamos a ver esta pregunta ya para más adelante, para la otra hora. Aquí se define el nivel de Fermi. Entonces yo te pregunto, ¿es posible tener en niveles de energía mayores al nivel de Fermi? ¿Y cuándo pasaría eso? Cuando están Recuerda, elevando. Cuando están por. la energía de Fermi se da a 0 Kelvin. Ahora, ¿existen energías mayores a la energía de Fermi? Sí, Pero depende pero de eso dónde no estés. pasa cuando estamos a una temperatura diferente del 0 Kelvin. Claro. Es decir, aquí nosotros ya le estamos añadiendo energía a los electrones. Entonces son energías mayores a la energía de Fermi, pero no estamos a 0 Kelvin. Entonces, un resumen rápido para que me entiendan. La energía de Fermi es la energía máxima que un electrón puede tener a 0 Kelvin. Sin embargo, puede tener energías mayores cuando ya estamos fuera del cero absoluto. ¿Me entendiste eso? Déjamelo anotar. ¿Me lo puedes repetir? A Para. ver, para que lo tengas ahí. La energía de Fermi es la energía máxima que puede tener un electrón a 0 Kelvin. Sin embargo, Un ratito. Máxima que puede tener un electrón. A 0 ajá, Kelvin. sin embargo, puede tener energías mayores cuando la temperatura es diferente del 0 Kelvin. Es decir, son mayores. Todo esto es en Kelvin. Esto es, Digo, la medida es en Kelvin. claro, siempre es en Kelvin. Ajá. A ver, me decías que sin embargo, esta es. Sin embargo, el electrón puede tener energías superiores cuando estamos en temperaturas mayores a 0 Kelvin. Ya. ¿Ya? Y es justamente esto que te decía, mira, cuando ya esté diferente de cero, mira, aquí ya hay una probabilidad que viene a ser esta parte de acá. Es la probabilidad. ¿Te das cuenta? Y aquí ya no es así, o sea, aquí ya no es así, ya no es recto, sino que hay una pequeña área, que es justamente este espacio. Y esa sería como que la probabilidad. Claro, exacto. Esa es la probabilidad, esa diferencia. Listo, ya. Ya para rematar, nada más, vemos que cuando estamos a energías bastante altas, mira, esto de acá, o sea, que E es mayor a F, vamos a ver lo siguiente, a ver, perdón, cuando E es mayor a F, tenemos esto, ¿no?
Pero digamos que la ecuación es esta, ¿no? Esta, ¿verdad? Entonces, si E es muy grande, y es mucho más grande, esto se puede hacer despreciable. Perdón, si E es muy grande, comparado con EF, este 1 es despreciable. Porque es como que tú a 1.000.000 le sumes $1. O sea, $1 no hace ni más ni menos, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, esto es para algo parecido. Entonces, este más 1 que teníamos, lo despreciamos, o sea, no lo tomamos en cuenta porque al final no afecta en nada, y nos queda esta aproximación de la función. Pero solamente es cuando hay esto que la temperatura es diferente de cero por las altas temperaturas. No. Bueno, Cuando estamos que la energía es muy alta. la energía es muy Cuando alta. tratamos energías mucho más altas que la energía. Entonces, por lo Por general, eso, más altas que las de cero. ajá, entonces por lo general eso se va a dar cuando la temperatura es diferente de cero. Exacto, correcto. ¿Ya? Y esto se llama la cola de Boltzmann, que es una gráfica más o menos así. Parecida a la T-Student en estadística. Ya. Así es. Ya, Ya, y esta de aquí es la probabilidad, tú le pusiste ahí más uno. Esta de claro. aquí, esta es la probabilidad de dónde voy a encontrar el electrón. Ajá, el electrón, o sea, este uno no lo tomamos en cuenta. O sea, digo, este uno es el que Sí, nosotros despreciamos. ¿Ya? correcto, sí, de la ecuación anterior. Pero claro, esta estadística nos dice la probabilidad de encontrar el electrón justamente a cierta temperatura Ya, y a cierto grado de energía. Claro, entonces recuerda que esta ya. es una función de E, lo único que va a variar es E, porque la Sí, temperatura tú la defines, tú dices, esto es un Kelvin, por ejemplo. Entonces puedes hallar la probabilidad, ¿ya? Entonces recuerda, ujú, hasta ahora solamente hemos visto la probabilidad de encontrar electrones en ciertos niveles de energía. Sin embargo, no hemos visto todavía cómo están distribuidos, que es donde viene la parte de densidad de estados. Ya, pero eso vamos a verlo más tarde. ¿Ya? O sea, aquí ya, nada más la probabilidad de encontrar un electrón, pero también debemos ver cómo están distribuidos, porque es diferente, ¿sí o no? exacto. Listo. Entonces ya, pues nos vemos a las 6 de la tarde. Dale. Puedes dejar de grabar si quieres. Déjame ver. Ahí se guarda automáticamente, ¿no?